Extra, extra, bienvenida y bienvenido a Vista de Clic, el podcast de visibilidad online para negocios. Hoy hablaremos de notas de prensa. ¿Sirven para algo? ¿Siguen funcionando a día de hoy? ¿Para qué? Veamos estas preguntas y más preguntas. Hola, ¿qué tal? Soy David Carrasco y me acompaña Rocío Santamaría. Hola. Hola, hoy te ha poseído la redacción, ¿no? Sí, me ha hecho gracia empezar así. El tema de noticias, periódicos, notas de Sí, prensa, pues un extra, extra. totalmente. Porque hoy el tema es bastante interesante y la verdad que vamos a dar muchos consejitos porque hay mucha información, pero vamos a actualizarla y a recapitularla y sobre todo las dudas de la gente, ¿no? Que suele ser lo más importante. Exacto. Veremos si Entonces, siguen siendo efectivas y sí. a ver los servicios que tenemos y tal, pero empecemos por lo básico. Rocío, ¿qué es una nota de prensa? Pues una nota de prensa o comunicado de prensa, ¿vale? También se puede, bueno, llamar así. Básicamente es un texto escrito con apariencia de noticia que tiene el objetivo de anunciar un contenido de interés periodístico en medios de comunicación, ¿vale? En revistas, en periódicos, etcétera. Básicamente es una noticia que llama la atención para que el periodista decida publicarla en su periódico. Porque si tú le envías ese correíto con una noticia que no muestra interés y para él, pues, no le interesa, no la vas a publicar, ¿vale? Entonces, hay muchos matices, pero sobre todo por servicios, es decir, está para servicios popularizados actualmente, ¿vale? Aquí creo que hay una curiosidad, ¿verdad? Pues sí, traigo una curiosidad sobre la primera nota de prensa de la historia, porque tuvo lugar después del famoso choque de trenes de Atlantic City en el año 1906 y fue emitida por la agencia Ivy Lee. Entonces, tras este accidente, se emitió este primer comunicado directamente a los periodistas para evitar que se propagaran rumores sobre el suceso. Entonces, así, digamos que los periodistas tenían la información de la fuente directamente y no sé, como pasa ahora, muchas fake news. Sí, el teléfono roto, ¿no? Exacto. Y vista esta, ya hemos visto la definición de nota de prensa, hemos visto una curiosidad, ¿no? Veamos ahora para qué sirve. ¿Para qué sirve, no? Pues normalmente para promocionar. ¿Qué podemos promocionar? Pues un nuevo producto o servicio, la actualización de de ese producto o servicio que ya existía, novedades en la empresa, como puede ser fusiones, adquisiciones, asociaciones, sinergias, cambios importantes en la directiva. Por ejemplo, cuando cambia un director de una empresa muy importante se suele publicar, ¿no? Ujú. Promociones o contrataciones ejecutivas, también eventos o inauguraciones, cambio de marca, un rebranding, premios o sorteos y también resultados de investigaciones o estudios, ¿no? En general suele ser una acción puntual, ¿de acuerdo? Para promocionar algo en concreto. No es algo que toda la semana vayas a enviar, a no ser que todas las semanas pues hagas algo novedoso. Tiene mucha Pero rotación en el equipo, ¿no? sí, sería algo un poco de jaleo. Es como, por ejemplo, el choque de trenes, ¿no? Ten en cuenta que no pasa todos los días, pues aquí en una empresa igual. Exacto. ¿Y qué beneficios puede traernos una nota de prensa? Principalmente lo hemos resumido en tres. Primero, la cobertura mediática en un lanzamiento, en los casos que Rocío ha descrito ahora. Aquí podemos intentar un poco buscar esa viralidad y dar a conocer un nuevo producto o servicio innovador. Segundo, construir o mejorar tu reputación de marca. Luego veremos cómo. Y tercero, gestionar una crisis. Un poco como el caso del choque de trenes, salir un poco al paso y dar esa información de la fuente principal y que no se sigan propagando bulos. Mm. Y aquí me lo llevo un poco a mi terreno y pregunto, ¿sirve para el SEO? Al final, la naturaleza de la nota de prensa es básicamente la viralidad, ¿no? Como hemos comentado, no todas se van a convertir en viral, pero sobre todo es para anunciar algo, algún cambio, una novedad. Entonces, a nivel de SEO, podemos aprovecharlo también, teniendo en cuenta que es el canal orgánico. Si se posiciona esa nota de prensa, nos puede traer tráfico en nuestra web, siempre que la enlacemos o hagamos referencia a ella. Y también, bueno, ese enlace al final, además de tráfico, pues nos puede dar autoridad de ese medio, ¿no? Entonces, ¿sirve para el SEO? Pues sí, pero tal y como se está utilizando hoy en día, no suele tener los resultados que esperamos, ¿de acuerdo? Ujú. ¿Por qué? Porque al final los servicios de distribución con nota de prensa se publica tal cual. No le dan ningún tipo de cariño, los textos están más redactados, son cortos, sin gancho. Los Todos los textos son iguales, es decir, al final provocamos contenido duplicado con el mismo anchor text, es decir, texto ancla. El enlace lo suelen poner no follow, es decir, no transmite autoridad.
Se publica en carpetas o zonas del medio casi inaccesibles, que están de hecho hechas para que no se, que, que, bueno, que no se posicione en Google, ¿no? Se entierra entre miles y miles de notas de prensa y todas con enlace, ¿no? No suelen recibir tráfico. Google al final esto ya lo conoce de sobra, sabe diferenciar esa nota de prensa un poco más manipulada y suele haber un departamento específico para esa nota de prensa. El autor no es de plantilla, por tanto ya Google ahí dice, ostras, es que ¿por qué en esta nota de prensa este autor nunca ha aparecido en este medio? Aquí pasa algo. Y se marcan como tal, nota de prensa. Entonces es súper fácil diferenciarlo, ¿no? Siempre son los mismos medios, suelen ser granjas, esto no es nada recomendable. Y muchos servicios utilizan PBN, que son blogs privados que supuestamente tienen autoridad, pero realmente están llenos de spam. No creo que haya todavía uno así de calidad que realmente transmita esa fuerza o ese beneficio del link building. Ujú. Esto es básicamente esta visión que tenemos de cara al SEO es por cómo ha derivado el propio servicio, porque al principio, como decíamos, era una información a los periodistas y los periodistas redactaban la noticia y esto ha derivado a que los periodistas, bueno, los grupos o los medios publiquen directamente el texto y suele ser un texto corto, siempre el mismo, etcétera, etcétera, y vemos los peligros que ha comentado Rocío ahora. Pero también puede aportarnos ventajas, eso es cierto. Por ejemplo, puede aportar variedad a nuestro perfil de enlaces si lo hacemos dentro de lo recomendable, es decir, utilizando el tema de enlazarlo con la marca, que el enlace sea un follow, etcétera, etcétera. Y puede darnos un impulso inicial para proyectos que empiezan, sobre todo que necesitan cierta difusión, cierto recorrido, etcétera, etcétera. Y si salimos de estos paquetes, los paquetes típicos de te lo publico en 50, en 100 medios que están súper spameados o que son estos blogs privados y tal, si hacemos un trabajo bien ir yendo, perdón, a periodistas directamente, que sea ya sea porque se paga o por un ejercicio de relaciones públicas, pues podemos encontrar muchos más beneficios en este sentido. Nos puede dar más naturalidad al enlazado, nos puede potenciar nuestro branding y aunque sean enlaces no follow, pueden dar esas señales de autoridad que nos interesan. Y por supuesto, si elegimos bien, nos puede dar visitas y esa viralidad, perdón, que estábamos buscando. Bueno, hay todavía más desventajas, ¿de acuerdo? Al final, esto es como todo, si se hace mal, si no se tiene cuidado, pues nos puede perjudicar, ¿no? Entonces, últimamente, bueno, dado unos años atrás, el peso de los periódicos o la importancia ha caído mucho, ¿no? En la forma en la que tiene la gente de informarse, ahora utiliza más otros canales, otros medios. Hay poca visibilidad de los artículos en los medios digitales, ya sea porque los meten en carpetas escondidas, a caso hecho, o que no circulan en portada, es decir, que no lo publican algunos días, se quedan en portada, etcétera. Es una acción que puede ser o puede parecer atractiva porque es fácil y rápida, pero si se hace así, es tirar el dinero. Porque si es algo rápido y algo fácil, que impide a todo el mundo hacer lo mismo. Y si no destacas, pues poco beneficio vas a sacar de ahí. Y además, como decíamos antes, se ha desvirtuado el concepto inicial de notas de prensa. Las agencias ya tienen acuerdos con medios que monetizan directamente con esto. No hay ni un filtro, ni selección, ni trabajo. Es simplemente coges el mismo texto y lo publicas tal cual en cientos de sitios iguales. Por eso no nos vamos a quedar aquí y vamos a explicar o te vamos a dar algunos consejos para realmente aprovechar estas acciones, porque nos puede aportar tanto a nivel de SEO como a nivel de visibilidad, como al nivel de potenciar un proyecto o un producto nuevo que tengamos. No hagamos las cosas tal cual, vayamos un paso más allá y para empezar, veamos cómo escribir una nota de prensa exitosa. Allá va algunos consejos. Lo primero es, debe ser una historia interesante para que ese periodista le llame la atención y que lo publique en ese medio. Y también, bueno, que sea interesante para el público de ese medio. Em, se puede utilizar el storytelling para enganchar a esa gente, a ese usuario que está leyendo, que siga leyendo, también al periodista, ¿no? A lo mejor le podemos convencer por ahí. Tenemos que aprovechar las tendencias o acontecimientos actuales relacionados con nuestro objetivo. No sé, si ahora mismo la tendencia, por ejemplo, en pandemia fueron los juegos de mesa, porque nos teníamos que quedar en casa, a lo mejor una tienda de juegos de mesa podía haber utilizado una nota de prensa para aprovechar y decir que tiene un nuevo servicio de reparto en un día. Pues ostras, a lo mejor te estás aburriendo mucho y quieres un juego, o no sé, cualquier
me lo estoy inventando, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero ten en cuenta que sería una tendencia a un acontecimiento, ¿no? Aprovechar eso, porque realmente eso le dará pie al periodista a decir, ostras, puede ser súper interesante para nuestro público y nuestros medios de noticias. Pues vamos a darle información. También un truquito es monitorizar las noticias de actualidad relacionadas con nuestra temática para detectar qué medios suelen hablar sobre nuestros productos, servicios o proyectos para mandarle la nota de prensa a ellos. Es decir, al final es básicamente nuestro buyer persona debe ser el mismo de ese medio, porque nos interesa que vaya dirigido también a la gente que nos compra o que nos contrata. Si ese medio habla mucho sobre coches y nosotros tenemos un concesionario, pues a lo mejor sería interesante contactar con ese medio, ¿no? Y no con otro que hable de piraguas. Entonces, Exacto. es un ejercicio que hay que hacer de investigación. Ujú. Ya que sabemos qué contar y a quién, utiliza un tono directo, sin terminaciones o términos, perdón, ambiguos o tecnicismos, pocos adjetivos, que el texto sea periodístico, escribe en tercera persona y de forma objetiva. Empieza por un titular breve y conciso, es decir, que no sea publicitario. Y el resto del texto que sea breve, claro y conciso. Ya sabes que lo bueno, si breve, dos veces buenos. Y en un medio online estamos hablando de unas 700 o 1000 palabras más o menos. En este sentido, haz que la información no sea redundante o que sea de poca utilidad. Nada de texto paja o por rellenar, simplemente que todo aporte cierto valor. Hay que ir al grano, ¿no? No Sí. queremos marear al lector porque se puede cabrear y se puede ir, ¿no? Entonces, como hemos comentado, debe ser una noticia de actualidad. Hay que incluir fuentes fiables y que los datos sean contrastados. Es decir, no podemos decir un dato, ala, porque me lo he inventado, debe haber unas bases que esos datos, digamos, vale, pues nos enfocamos en estas fuentes porque este investigador o esta profesional lo dice, etcétera. Damos confianza también a ese medio y a ese público, ¿no? Y bueno, algunos extras, incluir citas, mejor si es algo tentador, ¿no? Enlazar a fuentes de datos, adjuntos y material complementario da información valiosa. También le puede ayudar al periodista, ¿no? A redactar bien esa nota de prensa. Ujú. Y para conseguir ese tono, para enganchar al periodista, llamarle la atención, es mejor contratar a un periodista directamente que sabe lo que realmente engancha, o a un copywriter, por ejemplo, que tiene servicios de este tipo. Y por último, ya, por favor, y grabadlo a fuego, por favor, sin faltas de ortografía, sin errores gramaticales, etcétera, etcétera. Esto es muy importante y queda fatal. Sí, por fin. Bueno, ahora hablamos de la estructura, ¿vale? Hemos dado unos consejos en general y vamos a ir un poco paso a paso descomponiendo, ¿no? Ese cuerpo de la nota de prensa. En la estructura empezamos en encabezado o titular. En encabezado, en forma de imagen para mostrar quién está detrás de la nota, ¿de acuerdo? Elementos de branding y ideas principales de la noticia. A la hora de redactar el titular, se debe poner una frase estrella de la noticia, debe captar la atención de ese público, ¿no? Impactar y dar la información más importante. Básicamente, leyendo el titular vamos a saber ya de qué va ese artículo y si me interesa o no seguir leyendo. Ujú. Luego tendríamos la entradilla, que son unas 3 4 frases para ampliar la información del titular y sintetizar muy bien el contenido. Ya sabes la teoría de las 5 W, el what, el who, when, where y why. Es el qué, el quién, el cuándo, el dónde y el por qué. Y aquí como consejo, cuantifica, da números y prueba de tus argumentos. También, súper importante, fecha y localización. Fecha en formato largo, ¿vale? Y ciudad en la que se ha redactado el contenido. También puede ser súper interesante poner la fecha de modificación o actualización. Es decir, la fecha, por ejemplo, de cuando se ha publicado esa nota de prensa y a lo mejor si se actualiza algún día. En este caso, es verdad que no, en su naturaleza no entra eso de actualización porque no, no creo que esa nota se vaya a actualizar, se publica otra nueva, Ujú. ¿vale? Pero para otros, a lo mejor, formatos como un artículo sí. Entonces, sí, tener en cuenta poner una fecha de actualización no tiene sentido en este caso. Luego vendría el cuerpo, siempre según la pirámide de interés, es decir, empezamos por lo más importante y cada idea en un párrafo diferente. Aquí tenemos que acordarnos de contestar a las preguntas de las 5 W que me decíamos antes, si nos hemos dejado alguna, si no hemos tenido espacio en la entradilla. Y también el resumen corporativo que se llama boilerplate, que es información sobre la empresa para el que el periodista la conozca. Al final, quién está detrás de esa nota de prensa, es decir, qué empresa es la que realmente
le está beneficiando o que está anunciando algo, ¿no? Demos un poquito de información para esa persona que redacte la nota. Y ser transparentes también en esto. Y acabamos con los datos de contacto por si el periodista quiere más información, pues que sepa a dónde recurrir directamente. Sí, porque si no, es como si se queda ahí en la nada, ¿no? Y si tenemos que hablar con ellos, pues al final tenemos que estar en constante comunicación para que todo salga como queramos, ¿no? Y también, aparte de los consejos para redactarla, debe también haber unos consejos para que tenga éxito esa nota de prensa, ¿no, David? Exacto. Empieza por comunicarte con periodistas específicos y con mensajes personalizados. No envíes el email general con el nombre y poco más. No, no. ¿Por qué has elegido a esa persona? ¿Por qué te interesa que la persona lo lea, lo publique en su medio, etcétera, etcétera? Y elige muy bien. Por ejemplo, empieza por webs que compartan temática con la tuya y se dirijan al mismo buyer persona que tú. Es decir, puede ser generalista, pero hay que afinar muy bien, que haya relación por zona, por el tipo de público y si es temático, pues ya lo sabes, pues que le interese básicamente, tenga ese público que le interese lo mismo que tú puedes ofrecer, que vaya a tener cierto interés en esa noticia que quieras promocionar. Asegúrate muy bien de elegir bien los medios o los periodistas, ves a tu público y no envíes por enviar, básicamente. Al final tiene que llamar la atención, ¿no? Entonces, para destacar, podemos probar con formatos diferentes, como pueden ser los audiovisuales, ¿no? También hay que enviar esa información bajo embargo a los mejores periodistas, es decir, antes de que se publique oficialmente, hay que darle tiempo a escribir. Y si utilizamos un servicio de distribución, que no se publique justo a la hora, ni a la 1, a las 3, es decir, la mayoría lo programan así y queda un poco, a lo mejor, antinatural y también porque se perderá entre miles de notas. Podemos añadirle a lo mejor unos minutos y también, pues, para que no se pierda por ahí. Claro, si no quedará enterrado. Entonces, si en vez de a la una, pues a la 1:02, a la 1:06, algo así raro, ¿no? Puedes hacer además una segunda cobertura compartiendo historias específicas que escribieron los periodistas a partir de tu nota. Si hay varios medios que se hacen eco de esa noticia, pues tú mismo la puedes compartir y reaprovechar para hacer otra nota de prensa sobre eso. En este sentido también envía la nota con tiempo, sobre todo si es un evento similar. Es decir, esta tarde sacamos no sé qué. No, no. Prevelo, hazlo con calma y que la gente tenga tiempo tanto a escribir los artículos en cuestión como a que lo lean y que se difunda, por favor. Y apóyate de las redes sociales para potenciar el efecto, tanto las tuyas y si puede ser de los medios también mucho mejor. En este caso, si redactas tú la noticia, utilizarse a favor ya que lo tenemos, o darle a lo mejor, si podemos darle algunas indicaciones. Tener en cuenta que no sienta bien si intentamos a lo mejor forzar mucho que una nota de prensa esté optimizada a nivel de SEO y el periodista puede ser que te la rechace simplemente por eso. Por tanto, por ejemplo, uno de los factores que puede ser deseo forzado es poner ancortés, textos anclas muy exactos. ¿De acuerdo? ¿Y dónde puedes publicar una nota de prensa? Básicamente tenemos tres tipos. Los medios o webs de noticias, medios hablo de periódicos, los blogs y los partners de la industria, es decir, colaboraciones que puedes hacer cruzar. Yo tengo una empresa de X sector y voy a otra que no es de mi competencia, pero que está relacionada. A lo mejor no es del mismo sector X, pero su público le puede interesar lo que yo le tenga que contar. Estos son básicamente los tres tipos. Y como decía, colaboraciones cruzadas porque un día yo publico una nota sobre tu servicio y mañana me publicas otra sobre el mío. Y así funcionan un poco las cosas de este tipo de colaboraciones. Y después de ver dónde podemos publicarla, dónde podemos conseguirla, ¿vale? Porque también hay medios, perdón, hay empresas que nos pueden ayudar en este cometido. Por ejemplo, paquetes de notas de prensa tipo Comunicae, artículos en medios tipo Unancor, PrensaLink, Link Affinity, hay muchas empresas de este tipo. O también una agencia o freelance de relaciones públicas. O sea, nos puede echar una mano para conseguir esas notas de prensa. ¿Has dicho una qué? Un Anchor, ¿no te suena? No, no me suena para nada. Lo investigaré. Y bueno, para acabar, vamos a hablar un poco de la situación de las notas de prensa, dando alguna otra recomendación también, porque para clarificar, después de todo lo que hemos dicho, después de toda la base teórica, se podría decir que hay tres maneras de utilizar las notas de prensa, ¿no? Primero, envías un texto redactado para su difusión, es el método clásico, ¿no? Todas las plataformas que hay suelen vender este servicio, envías los 300 palabras y se publica en todas iguales.
Después tenemos ese envío de información a periodistas para intentar un poco captar su atención y que escriban una noticia sobre eso, que básicamente sería más una acción de relaciones públicas. Y luego tenemos el artículo patrocinado, la publicidad directamente en medios, que son artículos originales donde elegimos el medio que quieres aparecer y te lo publican de manera exclusiva, un artículo específico, etcétera, etcétera. Y aquí podemos encontrar diferentes tipos de beneficios. Sí, esto tiene bastante buena pinta, ¿no? Es decir, la publicación es garantizada, los textos son originales y adaptados al medio, da un mayor valor al usuario, hay tráfico directo, los enlaces son beneficiosos para el SEO, ¿de Ujú. acuerdo? Y se adapta el mensaje según la campaña a la que estamos haciendo. También hay una mayor flexibilidad de estilo y de formato. Otros beneficios, bueno, al final ese artículo patrocinado da valor al branding, ¿no? Mayor comunicación, leads también nos puede traer. Y como he comentado antes, tráfico orgánico con SEO, si le damos ese enlacito, pues siempre nos puede traer algunas visitas interesantes. Ujú. Y quizá hemos hablado mucho de los puntos negativos de las notas de prensa, pero básicamente, al menos desde mi punto de vista, tenemos muchos servicios y se ha popularizado ciertos servicios que parecen acciones baratas y rápidas y fáciles de hacer, pero que nos pueden aportar pocos o nulos beneficios. Por eso hacemos estas advertencias también. Y quizás esté yo un poco condicionado por donde vengo, ¿no? Pero he probado y he visto y he recibido feedback al respecto sobre este tipo de servicios y por eso recomendaría el hecho de elegir bien qué tipo de acción queremos hacer. Apostaría por artículos únicos en sitios bien elegidos donde nos interese salir y que nos pueda traer tráfico y negocio directamente y aparte el tema de los beneficios por branding, por SEO que nos pueda aportar o si no hacer un trabajo de relaciones públicas directamente, hacer un contenido excelente y potenciarlo y buscar que los periodistas se interesen por ello o directamente a ver qué podemos encontrar, pero trabajando con un equipo especializado en este sentido. El tema de los servicios paquetizados y tal, la misma solución para todos, yo Mm. creo que tal y como se vende no funcionan. No sé qué Sí, puede opinas tú. llamar la atención porque es fácil, es accesible y dices, es que no me caliento la cabeza, pero tener en cuenta que eso al final lo puede hacer tu competencia, lo puede hacer mucho más gente. Es un dolor de cabeza hacer una buena nota de prensa, pero al final, si quieres conseguir algo, un buen resultado, te tienes que esforzar. Exacto. En este sentido, yo daría un par de recomendaciones finales, y es que primero que contratemos a profesionales, ya sea una agencia, una plataforma o un copy, un periodista que nos ayude en este sentido. Las acciones fáciles y baratas son acciones que sí que pueden, pero necesitan ese punto de creatividad, por ejemplo, también, ¿no? O sea, si es algo fácil y que lo podemos hacer en 2 segundos, es que hay gato encerrado. Ujú. Y por otro lado es haz seguimiento de todas las acciones, evalúa los efectos, tanto si hay citaciones, si hay enlaces y tal, ver si realmente te va a servir. Si, por ejemplo, quieres probar cualquier tipo de servicio, haz el seguimiento del servicio en cuestión o incluso del profesional. Mide el ROI y la rentabilidad de cada acción de marketing. Esto es como cualquier otra acción Ujú. de marketing. Tienes que probar y ver y medir si lo que estás haciendo te está funcionando o estás tirando el dinero directamente. Aquí, por ejemplo, por última curiosidad, o a lo mejor recomendación, por ejemplo, para un negocio local sí que lo veo a lo mejor mucho más interesante y potencial, ¿no? El tema de una nota de prensa. Porque si vamos a lo mejor a un diario de una población, ¿no? Hablando sobre un servicio beneficioso, un producto nuevo que ha sacado una tienda en concreto, no sé, una peluquería que ha sacado una nueva técnica para alisar el pelo. Pues si yo soy una peluquería a lo mejor de Valencia, puedo contactar con esos periodistas y decir, es que yo he sacado esta novedad, es mucho más beneficiosa porque, no sé, no rompe tanto la fibra del pelo, se consigue más rápido, tiene estos beneficios. Ostras, pues voy a publicarla. Una peluquería de Valencia ha encontrado una nueva técnica para esto, esto, lo otro. Ostras, pues si además es un periódico localizado, ¿vale? De esa ciudad, pues va a llegar más a tu público objetivo porque de ese negocio local no va a venir nadie de Madrid, ¿no? Es raro. Entonces, yo creo que es una buena forma, ¿no? Para atraer gente a tu negocio, sobre todo para que lo conozcan. Porque entre miles y miles de peluquerías de esa ciudad, puede ser que a ti se queden con ese no, con tu nombre, por esa nueva técnica que ha inventado ese profesional. Entonces, a nivel local lo veo incluso más interesante y creo que hay menos a lo mejor competencia. Puede ser.
Te puede ayudar también para el SEO local directamente Sí, también. exacto. Y, por ejemplo, pero ya pones el ejemplo del SEO local, o de la difusión de un negocio local, pienso yo otro en online. Si es digital, tienes Sí, un servicio digital, un servicio online o un evento, por ejemplo, pues en este caso quizá te interesa, en vez de, claro, no te interesa afinar por localidad, pero te interesa por temática, quizá. Si vas a ujú, hacer un evento de marketing de lo que sea, pues quizá te interesa ir a esos blogs que hablen de claro. marketing o esas webs que tengan noticias o relacionados, ¿no? Y luego que hagas una promoción por redes sociales también relacionadas. Ujú, Entonces, al final es afinar donde está tu público, básicamente. totalmente. Y por hoy lo dejamos para este tema. Creo que el Notas de Prensa ha dado de sí. Igualmente, si tenéis alguna pregunta, alguna queja, no estáis de acuerdo en algo que hemos dicho o alguna sugerencia, podéis dejárnoslas en los comentarios de la plataforma donde lo estáis viendo o lo estáis escuchando. Lo dicho, preguntas, comentarios, lo que queráis. Y no olvidéis de suscribiros, que está el botón por ahí, el botón de YouTube, de Spotify, de donde sea. Y compartirlo si realmente os gusta. Esto es todo por hoy. Muchas gracias, Rocío. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos. Hasta Chao. luego.